Vamos a estudiar un momento la palabra de Dios, ya que pues aquí no tenemos la suficiente energía eléctrica, pero vamos a tratar de hablar un poco la palabra de Dios. Vamos a orar antes. Querido Padre, gracias por tus múltiples bendiciones, por tu cuidado, tu protección, gracias por traernos a este lugar. Bendice a todos los hermanos que han participado aquí, Padre. Han elevado música para el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Te pedimos que nos acompañes en esta hora y que el Espíritu Santo pueda grabar esas palabras en la mente y corazón de cada uno de los que está escuchando, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver qué dice un bosquejo de Daniel. Vamos a dar un bosquejo de Daniel, capítulo 8 hasta el 12. Digo un bosquejo porque no podemos abarcar todo lo que dice esta gran profecía. Entonces vamos a estudiar aquí. En primer lugar, Daniel encuentra en esa visión que le da nuestro Padre Celestial. En el capítulo 8 comienza con el carnero y el macho cabrío. ¿Se acuerdan de esa visión? Y entonces, después del macho cabrío, surge un cuerno pequeño. Después que se quebró el gran cuerno, subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo, y subió un gran cuerno, un cuerno notable, dice la Biblia. Y entonces este cuerno hería al sur, al oriente y hacia la tierra deseable, tierra gloriosa, algunas versiones. Y entonces se habla de la obra de este cuerno pequeño, pero no en detalle, porque faltaron muchas cosas más. Al terminar el capítulo 8, pues Daniel enfermó. Ahí en el versículo 27 dice: quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Entonces la visión no se le pudo concluir, digamos así. Entonces, más adelante, en el capítulo 9, no es una nueva visión el capítulo 9. El capítulo 9 es una explicación que viene el ángel, le da la explicación de lo que venía hablando el capítulo 8. ¿Sí? Y se dan los detalles. El capítulo 9 trata prácticamente los detalles de las 70 semanas y del comienzo de los 2300 días. Ese es el fin de dicho capítulo. Daniel está orando y el ángel pues no, se quedó enfermo. Prácticamente Dios había dicho 70 años de cautiverio y el ángel dice 2300, es demasiado. Entonces Daniel comienza a orar, a derramar lágrimas, a derramar sus ruegos, confesar sus pecados, y el ángel le responde. Ojalá fuéramos como Daniel, ¿no? Que lloráramos y nos esforzáramos por pedirle a Dios para entender las profecías, pero desgraciadamente no lo hacemos. Esta es una buena motivación. El ángel viene, le da la explicación del 9:27, o en el verso 22 comienza: el ángel viene, le da la explicación,
de cuándo inicia los 2300 días y de las 70 semanas. Hasta allí. Pero si ustedes han leído el 8 y 9, la visión no quedó explicada completamente. Faltaron muchos más detalles. ¿Cuáles serán? Usted dirá, pero ¿cuáles detalles? ¿Saben cuáles son esos detalles que han pasado por alto? La palabra continuo no quedó explicado. En segundo lugar, los periodos del cuerno pequeño no quedaron bien explicados, faltaron todavía. Porque obviamente el capítulo 7, donde habla de las 4 bestias del cuerno pequeño, se detalló un poco más. Y el capítulo 8 y 9 se amplía más. Entonces faltaron algunos detalles que iban a corroborar. Algunos detalles que iban a corroborar la visión. ¿De qué trataba la visión? Y esto es fundamental, básico. Miren, la profecía de los 2300 días, que es larga. Si ustedes han escuchado mis sermones aquí en la radio, tengo varios temas grabados de los 2300 años. Pero hablando de los 2300 días, una profecía larga, pero que también tenía su gran significado para hoy. Entonces, ¿por qué les digo esto? Miren, si ustedes leen el conflicto de los siglos, el capítulo el templo de Dios, Elena White comienza diciendo que el pasaje fundamental y pilar central de la fe adventista es Daniel 8:14. ¿Por qué? Porque esta profecía sostiene los pilares de nuestra fe. Grábeselo. Grábeselo en su mente, hermano adventista. Los 2300 días sostiene los pilares de nuestra fe. Y tenía que darse muchos detalles. Demasiado. Tiene mucho peso la profecía. ¿Por qué? Porque al final de los 2300 días, el periodo en que vivimos, los 2300 días terminaron en 1844, según el estudio, el cálculo que hemos hecho. Terminaron en el año 1844. ¿Cuán importante es esta profecía? Claro que es muy importante. En un momento vamos a ver qué tan importante para nuestra vida espiritual. De 1844 para aquí es una época, es un tiempo solemne. Un tiempo donde el pueblo debe meditar, ayunar, orar. Entonces, les dije que hay muchas cosas que no se explicaron. Si usted va al capítulo 10, nuevamente el ángel viene. Bueno, en primer lugar, el capítulo 10 habla de una batalla. ¿Qué batalla había? Por ejemplo, Daniel está dice ahí, dice la palabra en el capítulo 10. Dice que estaba Daniel junto al gran río Hiddekel. Entonces dice que él vio la visión, los demás se espantaron y huyeron. Y Daniel comienza a relatar. Entonces, más adelante, quiero leer algo interesante. Dice, el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Interesante.
en realidad había una batalla entre Miguel y Satanás, entre Cristo y los demonios. ¿Cuál era esa batalla? La batalla era, como dice más adelante, dice el 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Cuál era el problema que se está tratando aquí? Si usted lee Profetas y Reyes, el problema tratado era que el problema que había entre la guerra. El meollo del problema de esa guerra era que, recuerden que había un decreto que se iba a dar de restaurar y edificar a Jerusalén, el año 457. ¿Y quién dio ese decreto? Artajerjes. Pero si ustedes leen allí, había una batalla. ¿Por qué? El diablo no quería que se diera este decreto y buscó influenciar a los reyes de Media y de Persia para que no se llevara a cabo. Y ustedes pueden leer también Nehemías y Esdras, donde la batalla se hace grande porque los samaritanos, Sanballat, Tobías, Amón, vinieron y estorbaron el plan. Mientras allá Ciro, Darío y Artajerjes recibían las malas noticias, las malas influencias. ¿Cuál era el problema? El diablo no quería que se publicara o que se decretara la reedificación de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que el Mesías iba a venir en Jerusalén, en Belén. El diablo quería estorbar ese plan. Y estorbar ese plan de modo que, o quería quitarle la profecía para que la gente no estudiara, estuviera vedada. Pero Dios dijo, no, voy a dar influencia, voy a influenciar, voy a pelear. Y se ganó la batalla. Artajerjes Longímano dio el decreto en el año 457, en el otoño, precisamente. Si ustedes leen el libro de Esdras, capítulo 7, el decreto se publicó cuando Israel estaba celebrando las 3 últimas fiestas, es decir, en el otoño. Al darse ese decreto, ahora la profecía iba a comenzar. Cristo había ganado la batalla. En otras palabras, era un conflicto cósmico. Porque el diablo quería que no se diera el decreto. Porque él sabía que más adelante vendría el Mesías y él quería estorbar el plan. Y ese decreto finalmente se dio. Alabado sea el nombre de Cristo. Y terminando el capítulo 10, llega el 11. El 11 no es una nueva visión. Es la misma que hemos tratado en el 10. Y el ángel ahora le comienza a decir, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos fortificará baluartes, será poderoso y con gran riqueza. No voy a tratar todo el capítulo 11, ya tengo grabado varios sermones, ahí en YouTube tengo un sermón reciente grabado que se titula Daniel 11, una explicación texto por texto, lo pueden buscar ahí, amigos. Pero el 11 continúa la visión. ¿Y de qué va a tratar el capítulo 11? Pues va a tratar los detalles que faltaron en el capítulo 8, lo que les dije. El problema, ¿por qué se dio esa visión así? O sea, no se dio en conjunto. Bueno, en primer lugar porque Dios quería así, y en segundo lugar, quizás porque Daniel enfermó. Él no estaba preparado para recibir esas visiones todas en un momento. Tal vez le pasó como los discípulos, cuando Cristo les dijo, bueno,
Yo tengo mucho que decirles ahora, pero no las podréis sobrellevar. Quizá le pasó a Daniel así también. Pero, en fin, se entiende la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, lo entiende fácilmente. Y el 11 es una explicación del 8. No hay duda alguna. Porque les voy a decir por qué. ¿Con quién comienza la visión del 8? Con Persia, el carnero, ¿no? ¿Con quién comienza en el 11 la relatación o el relato de la gran profecía, la explicación? Con Persia. Entonces va siguiendo la misma línea. ¿No sé si están entendiendo? Entonces, obviamente, al empezar con Persia sigue Grecia. En el 8, el que sigue es el macho cabrío, ¿no? Así es. Noten entonces que después de Grecia, y aquí está Grecia en el 11, por ejemplo, después de terminar con Persia, los 4 reyes, entonces viene ahora viene ahora un rey grande, valiente, es Alejandro Magno, es Grecia, no hay duda alguna. Y en el macho cabrillo, el cuadro notable es Alejandro Magno, se quiebra, se divide su reino en cuatro partes, ¿no? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo son los 4 generales que tomaron el poder. No vamos a dar muchos detalles porque estamos dando un bosquejo de esta gran profecía. Después surge un cuerno pequeño de esos 4 vientos del cielo. ¿Quién era ese cuerno pequeño que subió y que dicen en el Daniel capítulo 8? Vamos a leerlo. Dice así: y se engrandeció, dice, el cuerno pequeño, que creció mucho hacia al sur. ¿Quién es este cuerno pequeño? Después de Grecia, siguiendo la línea profética, es Roma. Entonces Roma comienza a dominar el sur, sí, los egipcios fueron dominados. Comienza a dominar al oriente, sí, los sirios, los macedonios fueron vencidos. Hacia la tierra gloriosa, sí, cómo no. Y tenemos entonces fácilmente como los romanos dominaron a los palestinos en el año 65, los sirios en el año 63. Entonces prácticamente los romanos estaban dominando todo lo que es el sur. Los egipcios en el año 47 tomaron poder y la jurisdicción de Roma alcanzó totalmente a los egipcios. Pero no se dan todos los detalles. Y en el 11, recuerden, en el 11 ahora dice, si ustedes leen el 11, dice, comienza ¿con quién comienza? Dijimos con Persia. Y al comenzar con Persia sigue Grecia y luego sigue Roma. Claro que sí. Si usted lee ahí después, aunque toma algunos detalles, se detalla, por ejemplo, después del imperio griego hay una batalla entre el rey del norte y del sur, son los egipcios y los sirios, no hay ninguna duda. Entonces después de eso, en el versículo, a ver, déjeme buscar aquí, dice el 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, dice, y hombres turbulentos de tu pueblo, o los quebrantadores de tu pueblo, como dicen los historiadores. Thomas Newton, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. O sea, Roma son los quebrantadores de tu pueblo. Vendrá el rey del norte, es Roma, y levantará baluartes, tomará ciudad fuerte, la ciudad de Sidón. Y dice el 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad, no habrá quien se le pueda enfrentar. Es Roma, y estará en la tierra gloriosa. Noten, así como lo dijo en el 8, aquí está otra vez, estará en la tierra gloriosa. Así es, como les mencioné hace un momento, los egipcios
fueron dominados por los romanos. Los sirios también fueron dominados por los romanos. Entonces, tenemos aquí los sirios en el año 65 y los judíos en el año 63. Entonces, tenemos aquí a la tierra deseable. Y entonces más adelante viene, y hablando de Roma, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y todo viene hablando de Roma. Roma, 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 del versículo 22, Roma. Incluso se habla hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces viene detallando a Roma. Pero al llegar al 31, va a detallar ahora la siguiente fase de Roma. Todos los adventistas creemos que hay una segunda fase de Roma imperial. Dice el 31. Se levantarán contra él tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. La palabra sacrificio no está en el original. Entonces fue agregado por los traductores. Y noten, la palabra continuo está aquí como en el capítulo 8. Y pondrá la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? Pues el papado. Ahora de aquí en adelante el rey del norte pasa a ser el papado. Sigue siendo Roma, pero Roma cristiana. A partir del 31 viene hablando del papado. ¿Sí? Me he saltado mucha historia porque no quiero tomar el tiempo porque es demasiado. Hablando del papado, y dice, por ejemplo, dice que iba a perseguir. El versículo clave para detallar en este momento dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, fuego, cautividad y despojo. ¿Quién mandó a matar a los cristianos de la Edad Media con espada? Pues Roma papal. Con fuego, la hoguera, Roma papal. Cautividad, Roma papal. Martín Lutero, un ejemplo. Despojo, el feudalismo, Roma papal, sin duda alguna. Entonces, viene hablando Roma papal, Roma papal, Roma papal, y en el 40 entra ya Roma papal para el tiempo del fin. ¿Sí? Ahí es Roma papal para el tiempo del fin. ¿Por qué? Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad y carros y gente de a caballo. Este ya es en el tiempo del fin. Cuando dice al cabo del tiempo o en el tiempo del fin, ¿de qué tiempo está hablando? 1798. ¿Y dónde está ese al cabo del tiempo? Porque en el verso 35 dice, por ejemplo, en el versículo, por ejemplo, a ver, déjeme buscar aquí. Voy a leer el versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. O sea, había un tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra Dios hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Así es. Entonces, vamos a leer el 33. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada. Ese algunos días son algunos años. Estos versículos que he leído tratan, yo no dudo que está tratando de los 1260 años de Daniel 7:25, sin duda alguna, pero lo dice de manera general, no tan detallado, pero se sobreentiende. Pero al cabo del tiempo, ¿cuál tiempo? El que les he leído, el tiempo del fin, o sea, 1798. ¿Por qué?
Porque hemos estudiado que el papado entró en el año 538, tomó su tierra papal, la iglesia y el Estado se unieron, tomó el poder civil y religioso, y entonces, para 1798, sumando 1260 años, aplicando el principio día por año, llega al año 1798. Entonces el tiempo del fin aquí es 1798. ¿Cómo lo obtuve? Con los textos que le leí anteriormente, del 33, el 34 y el 35, el 36. ¿Cuándo es el tiempo del fin? 1798. Ellen White también lo corroboró. ¿De dónde sacó Ellen White esta declaración del conflicto? En la página 400. Si no mal recuerdo, la página 404 dice. 405, perdón, dice. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de la profecía se ha aumentado. Y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Cuándo es el tiempo del fin? 1798. Ya. El tiempo del fin es 1798, cuando el libro fue desellado. Así es, Daniel 12:4 lo va a decir ahora. Bien. ¿Hasta dónde llega el capítulo 11 con su declaración? Llega del 40 al 45, trata de la hora del papado en lo que va a suceder hoy. ¿Sí? El 40 se está cumpliendo hoy. Falta el 41, 42, 43. O sea, falta todo lo demás hasta el 45. Y esperemos que pronto llegue, ¿no? Pero veamos el 45 rápidamente. Voy a dar la explicación, porque es importante, dice. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Dónde va a plantar el papado su tienda? Entre los mares, o sea, entre el mar Mediterráneo y el monte Sión. Si usted va a un mapa y mira que hay, observe en un mapa. El ángel está diciendo, y tú debes entender, porque esto es profético. Si va a plantar su tienda entre los mares y el monte Sión, si usted se para entre esos dos, entre el mar Mediterráneo y el monte glorioso y santo, que es el monte Sión, en medio está un valle que se llama Megiddo. ¿Saben qué pasó en Megiddo? Los profetas de Baal y Acera fueron degollados por Elías, sin duda alguna. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Del Armagedón. O sea, está hablando del Armagedón. Y el Armagedón va a suceder todavía, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así es, ¿cuándo llegará a su fin el papado? Me gustaría ampliar esto. El Armagedón, si usted lee el capítulo del conflicto de los siglos, que se llama La desolación de la tierra, ahí habla del Armagedón. Tremendo capítulo. Uno se sorprende, uno queda estupefacto. ¿Cómo pintó Ellen White? Por eso creo en Ellen White como profeta del tiempo del fin. Porque pintó el Armagedón de una manera impresionante. Grandes líderes siendo masacrados a espada por los miembros de la iglesia. Lea ese capítulo, querido amigo. Estamos hablando aquí del Armagedón. Y el papado llegará a su fin. ¿Cuándo? ¿Quién lo va a ayudar? Nadie. Porque según Tesalonicenses 1:9 dice que los impíos morirán tras la segunda venida de Cristo, el resplandor de su gloria. Y también en según Tesalonicenses 2:3 en adelante, el versículo 8 y 9 dice que el papado, el inicuo, será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Entonces,
Daniel 12:45 concluye con la segunda venida de Cristo. Ahora sigue el 12. El 12 no es una nueva visión, cuidado. El 12 es una recapitulación. El ángel ahora recapitula. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuándo es ese tiempo? Pues en el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Ahora mismo. Pronto Miguel se va a levantar. En aquel tiempo. Es decir, en el tiempo del fin. Cuando el papado esté gobernando el mundo, Miguel se va a levantar. Y es interesante que la palabra levantar está tratando de su reino. Cristo se va a levantar a gobernar. Qué triste, los testigos de Jehová enseñan que Cristo se levantó a reinar en 1914. Falso. Cristo no ha empezado a gobernar todavía. ¿Por qué? Porque sus enemigos aún todavía no están bajo el estrado de sus pies, y pronto le estarán cuando caigan las plagas. Amigo, prepárate, esto viene pronto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Si usted lee, sigue leyendo, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y ahora aquí va a cerrar el libro, dice, pero tú, Daniel, cierra el libro, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 1798. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta recapitulación, que es la forma de hablar en el hebreo, recapitular, y eso sucede en Apocalipsis también. El ángel hizo una recapitulación detalló el tiempo del fin. O sea, cuando se levante el papado, también Miguel se va a levantar. Es decir, Miguel se levanta tras el cierre de la gracia. Si podéis entender ahí. Si queréis leer una ampliación de este capítulo, podéis ir a El conflicto de los siglos, el capítulo El tiempo de angustia y la liberación. Justamente ese capítulo, Ellen White. Fíjense, miren, te lo voy a leer os voy a leer para que usted vea que no estoy engañando. Miren cómo va a empezar Ellen White en El conflicto de los siglos. Por eso digo que El conflicto de los siglos es el libro profético por excelencia. Ellen White nos dejó el mapa abierto en este libro, precioso libro. Usted lo debería de leer todo completo, porque se habla mucho del tiempo del mundo. Miren cómo empieza Ellen White en El tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. Y continúa diciendo, cuando termine el mensaje el tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Si se dan cuenta, en este capítulo Ellen White está hablando del cierre de la gracia, y es cuando Miguel se levanta. Cuando Miguel se levanta, cesó el perdón de los pecados. No hay más gracia perdonadora. Se acabó. Ahora solamente el Espíritu Santo, la gracia habilitadora, continuará con sus hijos hasta el fin del mundo, como se lo dijo a los discípulos. Si leéis ese capítulo, trata del tiempo de angustia y de las plagas. Y el siguiente capítulo es la liberación, y sigue tratando de la liberación. En la liberación se habla, yo creo que es la explicación de los que duermen en el polvo serán levantados, sí, en la liberación. Y otros serán confundidos, sí, la resurrección especial. Los entendidos resplandecerán, sí, los que permanecerán, llegarán vivos hasta ese momento, serán transformados en un abrir y cerrar de ojo, así es. Los que enseñan la justicia a la multitud, yo creo que son los 144,000, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad, porque son ellos los que estarán
estarán vivos tras el cierre de la gracia, si podéis entenderlo hasta allí. Los adventistas enseñamos eso porque es bíblico. Entonces, terminando la recapitulación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ahora el ángel va a dar otra recapitulación. Dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros que estaban dos en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río, diciendo, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En otras palabras, ¿a qué maravilla se refirió Daniel, el ángel? ¿Cuáles maravillas? Algunos han supuesto que las maravillas se trata de la liberación, la resurrección especial. Yo no dudo que sean maravillas, ya no son maravillas. Pero las maravillas del que está tratando aquí el ángel, porque está recapitulando algo. ¿Y cuál está recapitulando? Yo digo que las maravillas es el que trata el 11 del papado, el 11:36, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, hablará blasfemias. Y un ángel pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Como cuando se preguntó en el 8:13, ¿no? ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, Cristo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Y cuando se acabe de la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así es. O sea, entonces, ¿cuánto iba a durar esas blasfemias que el papado iba a hacer? Dice 3 tiempos y medio, es decir, 1260 años, sin duda alguna, porque pues lo corrobora, ¿no? Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió y dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así es. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Alabados al nombre de Cristo. Y ahora va a dar el detalle del continuo, y dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, para poner allí la abominación asoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora escuchen bien, miren. ¿Por qué di un bosquejo de esos capítulos? Porque muchos han tomado los 3 periodos proféticos de Daniel 12 al futuro. Y saben, amigos, esto es... Yo podría decir que hay que tener un poco de cautela. Hay que tener cuidado con llevar estos periodos proféticos al futuro, porque podríamos caer en el error del futurismo. ¿Por qué? Porque cuando se llevó a cabo el concilio del Trento, los protestantes decían: el papado es el anticristo, y Francisco Rivera dijeron con Luis de Alcázar y Roberto Bellarmino dijeron: no, el anticristo es Nerón. Los 3 años y medio son literales. Francisco Rivera dijo, para confundir más: los 3 años y medio están en el futuro. Lo dijo Roberto Bellarmino también. Entonces no creo que los protestantes estaban mal y los católicos estaban bien en aquel tiempo. Si los 3 años y medio son literales en el futuro, entonces los católicos tenían razón en el concilio del Trento y los protestantes estaban mal. Pero no, queridos amigos, no, los protestantes estaban bien. Dios los guió, los fortaleció. Y a muchos no les gusta esto y les duele y dicen: no, pero es que Ellen White lo dijo. Miren, escuchen bien rápidamente. Yo les dije que el Daniel 12:5-13 es una recapitulación y una explicación de la obra del papado, y también una corroboración de los 2300 días. ¿Por qué? Miren,
Los 3 años y medio de Daniel 12:7, no dudo que son 1060 años proféticos. Hay que aplicar el principio día por año. Y se refiere al papado del 538 a 1798. Pero ¿y qué con los 1290 días o años? Bueno, aquí hay que entender la palabra continuo. Y es ahí donde ha habido mucho debate, desgraciadamente. Miren, el continuo, unos dicen es el ecumenismo, otros dicen es el sábado, y otros dicen que es la libertad de conciencia, otros dicen que el continuo es la continua administración de Cristo en el santuario celestial. Pero en fin, ¿no? El continuo, hermanos y hermanas, según Ellen White, y que lo dejó dicho en Primeros Escritos, página 75, dice que el continuo, dice, el sentido correcto lo tuvieron los que proclamaron el mensaje del movimiento adventista antes de 1844 o en 1844, por ejemplo, Guillermo Miller, Andrews, Uriah Smith, por ejemplo. Si usted lee los libros de ellos, de Miller, por ejemplo, él quería que el continuo era el paganismo. Y entonces, obviamente, pues, estaban en lo correcto, como dijo Ellen White. Y yo digo que estaban en lo correcto porque Ellen White en la página 58 del Conflicto de los Siglos dice, la página 58 dije, fíjese, en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. ¿Noten? El paganismo había dejado el lugar al papado. Claro, como lo dijo Miller, como lo dijo Smith, como lo dijo Andrews. Entonces el continuo es el paganismo, sin duda alguna, corroborado con el espíritu de profecía. ¿Cuándo fue quitado el continuo entonces? Miren, para que el papado llegara al trono de Roma necesitaba un brazo, necesitaba un apoyo. ¿Y saben de dónde vino ese apoyo? De uno de los 10 cuernos. Fueron los francos. Los francos, el rey de Francia sobre todo, o de los francos, no se llamaba Francia todavía, el rey de los francos, se convirtió al catolicismo. El hombre se llamó Clodoveo y se bautizó en el año 496, bautizó Clodoveo. Entonces 4 añitos más llega al 500, o sea, 12 años más tarde, después de esa. ¿Saben por qué se convirtió Clodoveo? Su esposa le insinuó, le predicó, en otras palabras, le habló de la religión cristiana, y Clodoveo aceptó. Entonces Clodoveo entra ahora al trono, se bautiza y es declarado hijo de la cristianísima majestad católica. Entonces este hombre empezó a luchar y a hacer la guerra a los demás, prácticamente a los arrianos, a los que tenían otras denominaciones. Y entonces este hombre fue que en el año 508 logró entonces lo que sería que el papado subiría entonces al trono en el año 538, es decir, 30 años después. El papado llegó a dominar entonces el mundo, y Clodoveo fue uno de los súbditos del papado. ¿Quién le ayudó entonces? El rey de los francos. Si usted lee la historia las historias de Roma, de Karl Gimber, de Gibbons, o de Eusebio, usted va a llegar a comprender que en ese tiempo, cuando Clodoveo se convierte al cristianismo, ahora en Roma dice que se mandaron a tirar las estatuas de los emperadores, y ahora la gente pues traía sus imágenes del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, y fue así como muchos se convirtieron al catolicismo, y el papado entonces tuvo lugar. Entonces, algo muy lógico, ¿no? Así como en el tiempo del fin Estados Unidos va a ser el que le dé el poder
a, al papado también en el mundo entero. Claro, son los 10 reinos, ¿no? Pero Estados Unidos va a ser parte grande de influencia para llevar al papado al trono de Roma. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Entonces, en Roma se colocó entonces el Justiniano, emperador de Oriente, vino y colocó la corona del Papa en el año 538, sumando entonces a 1290, y desde el año 508 llegamos a 1798. Claramente, ahí terminan los 1260 y los 1290. Ahora expliquemos el 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, bienaventurado el que espera. Algunos dicen, pero nadie puede esperar y llegar a 1335 días. Miren, los 1335 años hay que empezarlo en el año 508 igual. Entonces, si dice bienaventurado el que espere, obviamente, si estaba sellada la profecía durante el lapso hasta 1798, al tiempo del fin, pues nadie se había preocupado por estudiar estos lapsos proféticos. Pues obviamente nadie podía decir bienaventurado el que espere y llegue. Pero cuando se entendió en el año 1798, ahora sí se podía decir bienaventurado el que espere y llegue, porque para 1844 faltaban 46 años más. Entonces sí se podía esperar y llegar con la bienaventuranza. Es lógico, ¿no? Entonces, 508 más 1335 llega al año 1844. Entonces, en ese tiempo, ¿qué iba a pasar? Bienaventurado el que espere y llegue a 1844. ¿Por qué bienaventurado el que espere y llegue? Bueno, en primer lugar porque en 1844, recuerden que el que viviría bajo la luz del tercer ángel en 1844 moriría con una esperanza. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, la bienaventuranza de Daniel 12:12 se conecta con Apocalipsis 14:13. O sea, es una conexión de bienaventuranzas. Entonces, prácticamente sí. Entonces, era lógico que el que esperara y llegara a 1335 años, o sea, desde 1844, cuando se descubre la profecía, años antes de eso, entonces sí, vino la bienaventuranza, como lo dice Apocalipsis 14:13. Ahora dice el 13: y tú irás al fin, Daniel, vas a morir, y reposarás, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo? Al fin de los 2300 días, es decir, 1844. ¿Qué significa que Daniel se va a levantar y recibir su heredad? Algunos se han confundido aquí y han dicho que Daniel va a resucitar en la resurrección especial. Porque los que suponen en esta profecía, los que proponen que esta profecía termina con la liberación o con la resurrección especial, enseñan que Daniel resucita en la resurrección especial. Pero Daniel no puede resucitar en la resurrección especial. En primer lugar, porque no vivió bajo la luz del tercer ángel, es decir, en 1844. Es lógico, Daniel resucita en la resurrección general, sin duda alguna. Escuché a un laico por ahí decir que Daniel resucitará en el fuerte clamor. Es imposible, no, jamás, no hay resurrección en el fuerte clamor, y menos que Daniel resucite en ese tiempo. Hay un craso error aquí que la gente está cometiendo. ¿Qué significa que Daniel va a reposar y se levantará a recibir su heredad al fin de los días? Miren, leyendo los escritos de Ellen White, dos cosas se refirió el ángel en esta cita. En primer lugar, Daniel iba a descansar, sí. Al fin de los días iba a recibir su heredad. ¿Cuándo es al fin de los días? 1844. Entonces, ¿qué iba a pasar en 1844? Conectando con los 2300 días y los 1335, iba a iniciar el juicio investigador en el cielo.
y Daniel se iba a levantar no en persona, sino a través de su registro. Y iba a permanecer en pie ante el tribunal a través de su registro y recibir su heredad, es decir, sellarse su caso para vida eterna y digno de la resurrección. Ahora, si tú no me crees, ve al conflicto de los siglos, precisamente el capítulo El juicio investigador. Y lo que te voy a leer te va a dejar estupefacto. Fíjate lo que dice aquí. Dice: a ver, déjeme buscar aquí. El capítulo El juicio investigador trata del juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Y entonces el Ellen White empieza a hablar del juicio de los muertos y luego habla del juicio de los vivos. Pero entonces ella tiene una cita importante. A ver, estoy buscando aquí la cita. Dice: dice aquí en el conflicto de los siglos. Aquí viene hablando el juicio de los muertos, luego de los vivos. Acá está, fíjese esta cita, dice, página 542, dice: cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Wow. Todos tenemos una causa pendiente. Y entonces dice: cuán importante es pues que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión. ¿Cuándo es el juicio? Ahora mismo. 1844, amigo, hermano, no te olvides. No olvidéis que empezó el juicio de los muertos ya. Pronto vea el juicio de los vivos. Si no llegaras al juicio de los vivos y te mueres, de todos modos vas a ir ante el tribunal, no en vida, sino a través de tu registro. Dice: cuán importante es pues que cada uno contemple la escena del juicio en sesión. Y escucha esto: cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. ¿Cuándo es al fin de los días? 1844. Ellen White está citando, está repitiendo las palabras de Daniel 12:13, que dice: y tú irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿cuándo se levanta Daniel para recibir su heredad? En el juicio investigador, en 1844. Lo que no te puedo decir es cuándo Daniel, si fue en 1845, 1846, eso no te lo puedo decir. Pero que Daniel haya pasado, yo digo que sí. Ya Daniel ha recibido su heredad, es decir, ya fue sellado su caso para vida eterna a resurrección. Él va a resucitar en la resurrección general. A menos que Daniel se haya ido al cielo cuando murió, pero eso sería creer en la inmortalidad del alma, pero eso no es cierto. Todos creemos, y en la misma Ellen White explica aquí que cada uno va a estar en el cielo si llegásemos a morir a través de nuestro registro. La otra manera en cómo Daniel se va a poner en pie al fin de los 1335 días, Ellen White también nos dice en Profetas y Reyes, no tengo la página conmigo, pero lo puede buscar ahí en el... no recuerdo el capítulo, se me va ahora, pero está... hay varios capítulos donde tratan de Daniel, el vigía invisible, luz a través de las tinieblas. En esos dos capítulos deben de estar, pero hay una cita interesante donde ella dice que Daniel recibe su heredad o de otra manera, a partir del tiempo del fin, es decir,
En el tiempo del fin, es decir, Daniel recibe su heredad al fin de los días, es decir, de 1844 para adelante, porque su libro se va a predicar con poder. Entonces, la gente va a querer oír, y yo creo en el fuerte clamor también, la gente va a querer oír del libro de Daniel, porque el libro de Daniel es verdad presente, todo el libro. Entonces, es la forma como Daniel se va a levantar también, o sea, hablando de su libro, porque ella lo dice que es a través de su libro también se va a levantar, se va a poner en pie y va a proclamar su mensaje, no en persona, sino a través de su libro, a través de los hijos de Dios que van a proclamar el mensaje del libro de Daniel. A través de estas dos formas es como Daniel se levanta en pie, pero no es en la resurrección especial. No se refiere tanto a su resurrección. Entonces, yo creo que ha quedado claro. Daniel 8 al 12 es prácticamente, aunque son dos visiones, pero están tratando el mismo tema. El 10, 11 y 12 es un detalle, o es una explicación más a detalle del capítulo 8. Así lo hemos entendido como adventistas del séptimo día. Entonces, querido amigo, al entender esta profecía impresionante, podemos entender que ¿qué podemos concluir con esto? De que a pesar de que el papado echó por tierra la verdad, pereció el pueblo de Dios y hizo todo lo que ha hecho y lo que va a hacer, pero Dios tiene preparado para su pueblo grandes mensajes, grande liberación. Daniel 12, 1 al 3 es una esperanza para el pueblo de Dios. A pesar de que el papado los va a perseguir, Dios va a actuar a favor de su pueblo. Y en el juicio también va a vindicar su ley y va a vindicar a sus hijos también. Entonces, ¿cuál era mi propósito también de hablar de esto? De que los tres periodos de Daniel 12 no están en el futuro como lo hemos visto, están en el pasado. Y sostienen los pilares de nuestra fe, y nuestros hitos proféticos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un comité que se llama DARCOM, Daniel y Apocalipsis, donde se estudia Daniel y Apocalipsis a profundidad. Y la Iglesia Adventista no ha cambiado en su forma de interpretar, sigue el método histórico. Lamentablemente que hay algunos pastores eruditos que quieren cambiar nuestra interpretación y colocar otras teorías, futurismo, sensacionalismo, dispensacionalismo, otras cosas. Pero son gente que ha ido a estudiar a escuelas evangélicas y las han traído. Y saben que el adventismo hoy está sufriendo una presión evangélica terrible. Como que mucha gente le ha gustado el mensaje de los evangelicalismo, desgraciadamente, pero yo quiero llamarles a ustedes al verdadero adventismo del séptimo día. No nos apartemos, hermanos, de la Biblia y el espíritu de profecía. Si fueran tan importantes estos tres periodos proféticos para el tiempo del fin, ¿por qué Ellen White no guardó silencio en el capítulo del tiempo de angustia y la liberación? ¿Por qué no citó estos tres periodos proféticos si eran tan importantes? Porque obviamente están en el pasado. Los 3 tiempos y medio ya se cumplieron. Y además hay citas de Ellen White en Evento de Últimos Días y en otros libros donde ella dice que no hay tiempo profético a partir cuando el ángel dijo el tiempo no será más, se acabó el tiempo profético. Pero algunos dicen, pero es que es tiempo literal. De todo modo, si fuera tiempo literal, está en el futuro, es tiempo profético. Entonces, cabe en la misma palabra, entonces no se puede. Algunos dicen, es que tú no estudias, no sé, no estudias la Biblia. Hermanos y hermanas, no ha sido fácil para mí. A veces me desvelo, es bastante el estudio que uno hace. He leído cantidad de libros del libro de Daniel. Y también he leído bastante la Biblia y los escritos de Ellen White. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces queremos aceptar algunas teorías que ni siquiera se soportan con la Biblia porque no somos humildes, somos orgullosos. Queremos tener nueva luz
y solamente para creernos, para decir que somos mejores que los demás. No, hermanos, no. Mi querido amigo adventista, no vayas por esa corriente. Estudia con humildad la Biblia y el espíritu de profecía. Y otra cosa que quiero decirte, no te dejes guiar por tu pastor, porque hoy en día hay gente que, yo no digo que los pastores hagan todo malo, no, no, no. Hay cosas buenas que hacen o que predican, pero en cierta cosa a veces el adventista, y me refiero a la iglesia adventista, o los adventistas, ¿no? De los movimientos han surgido actualmente igual, este, a veces somos muy apegados al pastor. Es que el pastor lo dijo y el pastor tiene doctorado, el pastor tiene títulos. Es el problema con el que cometió el catolicismo, que el papado es el magistrado, el magisterio es el que tiene derecho a interpretar la Biblia. Querido adventista, tu pastor sea erudito, doctorado en teología, no sé dónde, en qué escuela, se puede equivocar. Pero por eso tú vas a ir a la Biblia y a los escritos de Ellen White para, para creer tu conciencia, para que tu propia conciencia crea y tú mismo lo aceptes con humildad y sencillez. No te dejes llevar por el pastor en asuntos proféticos. Ve a la Biblia y al espíritu de profecía. Y así juntos estaremos unidos en fe y en doctrina. Ese es el consejo que te puedo dar hoy. El estudio de Daniel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Me dio gusto estar contigo en la radio La Voz del Cuarto Ángel. Y os invito a escuchar esta radio, amigo y hermano, que proclama el mensaje de los tres ángeles. Escucha la radio La Voz del Cuarto Ángel y comparte la transmisión. Que Dios te bendiga en esta noche. Es mi deseo y oración. A ver si por ahí está Darinel para que ya